Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de matemática avanzada para los estudiantes de ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Hoy vamos a trabajar eh, una introducción ahí a la parte de serie de Fourier. Vamos a trabajar. Este material ustedes lo tienen, un resumen, un compendio. Y además tienen otro material que les subí, que vamos a ver ahorita también de ejercicio resuelto. Bueno, miren, lo primeramente aquí dice serie abstracta de Fourier. Este material lo preparé también una vez para dárselo en resumen a un grupo de la maestría en física que están tomando método matemático. Entonces, este es un esquema de el orden, vamos a decir, lógico que necesitamos. Esta imagen no es mía, la tomé. Eh, Primeramente uno necesita en un espacio un producto para hablar de la serie de Fourier, un producto escalar, ¿verdad? Un producto escalar. Luego, hablar que estamos desglosando esto mucho porque algunas veces este material lo subimos al canal y así le puede servir de ayuda a cualquier estudiante aún sepa o no sepa tanto de esta área. El producto escalar, nosotros sabemos que no tiene que ser el producto usual. Por ejemplo, cuando trabajamos en R2, R3, que la gente llama producto punto, producto escalar o producto punto, que ese es un caso particular. Hay mucho, simplemente lo que vamos a ver es que debe cumplir con ciertas propiedades. Y es un producto que se define entre vectores, o sea, un espacio vectorial. Entonces, si inmediatamente uno tiene un producto escalar, ese producto escalar, el producto escalar induce una norma, ¿verdad? La norma, lo que sería la norma de un vector, el producto escalar de un vector consigo mismo es igual a la norma del vector al cuadrado. Automáticamente, una, una norma induce una métrica. O sea que uno puede a través de la norma crear una distancia, ¿verdad? Una métrica, una distancia. Y estos conceptos también están dentro de un espacio topológico. O sea que todo espacio con producto interior es un espacio normado, todo espacio normado es un espacio métrico y todo espacio métrico está dentro de un caso particular de espacio topológico. Obviamente, como se observa aquí, los espacios métricos no tienen, o la métrica no tiene por qué venir de una norma, o la norma no tiene por qué venir de un producto escalar. Pero, pero siempre, o sea, en este camino nosotros necesitamos el producto escalar, porque con el producto escalar es que vamos a empezar a crear la serie de Fourier, un sistema ortogonal, ¿verdad? El concepto de ortogonal requiere del producto escalar. El concepto de sistema ortogonal requiere el producto escalar. Bueno, empezamos nosotros eh, hablando sobre algunas definiciones. Algunas definiciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si nosotros tenemos, supongamos que H es el conjunto de los números reales, o sea, es el conjunto de vectores, ¿verdad? Que está soportado sobre el conjunto de los números reales o complejos, o sea, un espacio vectorial. Y sobre ese espacio vectorial tenemos dos vectores específicamente. Ya recuérdese que de álgebra lineal usted sabe lo que es un espacio vectorial. Se necesita que usted tenga un conjunto no vacío, ¿verdad? Y trabajando ya sea con el campo de los números reales o complejos, se deben cumplir
ciertas propiedades para usted tener que ese conjunto no vacío con una operación llamada suma de esos elementos, ¿verdad? Cumpla con ciertas propiedades para formar lo que es una estructura de espacio vectorial. Ahora sí, sobre el espacio vectorial, más específicamente el conjunto producto del espacio vectorial, definimos esta expresión que para nosotros va a significar el producto de dos elementos del espacio. Con ciertas, definimos esa operación que toma dos elementos del espacio y su resultado es un número real o complejo, dependiendo sobre qué campo estemos trabajando. Y esa operación de ese producto cumple con estas propiedades. Es decir, que si yo calculo el producto ahí dice la suma de X más X' por Y. Con ese producto, X, estos elementos son vectores, recuérdelo, ¿verdad? Entonces, se da como una especie de distributiva de que ese producto, esto es igual al producto de X por Y más el producto de X' por Y. Y la segunda, que se llama homogeneidad. En la segunda, si estamos trabajando sobre el campo de los números complejos, varía un poco esta propiedad, esta segunda. Pero que ese escalar sale fuera. O sea, un escalar por un vector, por producto con otro vector, el escalar sale fuera. La tercera es que el conjugado del producto de X por Y es igual a Y por X. La cuarta es la no negatividad. El producto escalar de todo elemento consigo mismo me da mayor que cero, mayor o igual que cero. Y solamente igual a cero si el elemento es el vector nulo. Y el producto escalar de él consigo mismo se denota como la norma del vector elevado al cuadrado. Mírenlo aquí. Entonces, si yo tengo un producto en un espacio vectorial que cumple con esas propiedades, se dice que eso define un producto o que el conjunto sobre el que estoy trabajando, o sea, el conjunto del espacio vectorial sobre el que estoy trabajando, aquí en este caso sería H. Con ese producto es un espacio con producto interior o producto escalar. También se le llama ese espacio pre-Hilbert. O sea, un pre-Hilbert es un espacio vectorial donde se ha incluido un producto escalar. Aquí le dice de una propiedad muy importante que usted puede, que era lo que le decía de la segunda aquí. En este caso, si el escalar yo se lo hubiese puesto como se ve aquí, al segundo elemento y lo quiero sacar fuera, entonces el que sale es el conjugado. Ejemplo de productos escalares. Bueno, aquí empezamos con un ejemplo. Aunque aquí dice X1, X2 y Y1, Y2, este es el plano R2 igual, plano R2. Y entonces este es el producto escalar usual que nosotros conocemos o producto punto en R2. En R2. Así que en R2 nosotros
tendremos que para multiplicar dos parejitas de vectores, ¿verdad? En R2, o sea, dos parejitas de ese punto, ese vector X es una parejita ordenada. Usted quiere, le puede llamar en vez de X, le puede llamar X1, Y1 y aquí X2, Y2, si le confunde que hemos usado la misma letra. Entonces, ¿qué hace? Se multiplican las correspondientes componentes y se suman. Ese es el producto usual de R2. X1 por Y1, míralo aquí. Y X2 por Y2, mírelo ahí. La suma de esos dos, suma de números reales. Recuérdense que el resultado, este caso es un producto escalar sobre el espacio sobre R. Entonces es un pre-Hilbert. Ese espacio, que sería R2, con ese producto es un pre-Hilbert o un espacio con producto escalar. Más ejemplos, y es una extensión de R2 que ya ustedes lo han visto también en álgebra lineal, a Rn. Entonces, por eso fue que escribimos la misma letra aquí, porque si tuviéramos en R100, se nos termina la letra del alfabeto. Pero aquí tenemos una eneada, que es un elemento de ese espacio vectorial, y otra eneada. O sea, vector X, vector Y, el producto escalar usual porque es el que usualmente usamos, valga la redundancia. Entonces, es esta combinación lineal de la componente. O sea que el producto de X por Y es esta combinación. Ustedes seguro que lo han visto en álgebra lineal. Esto define un producto no es porque uno quiera, es porque cumple con estas propiedades. Cumple con estas propiedades. Porque esa es la definición de un producto. Si yo tengo esa operación en el espacio vectorial, más específicamente se pone en el conjunto producto porque toma dos vectores. Entonces, este es una generalización del R2 y este es un pre-Hilbert o un espacio con producto escalar. También tenemos otro ejemplo y en este ejemplo los elementos del espacio vectorial no son eneadas, pero esta es una generalización del 2. Aquí son sucesiones. Fíjese que esto se puede ver como una sucesión, pero que no tiene una cantidad infinita de puntos, sino solamente n puntos. Una sucesión de números reales o complejos, dependiendo sobre qué campo se esté trabajando. Entonces, una sucesión con la propiedad de que las sucesiones son cuadrados sumables, ¿verdad? O sea que el módulo de esa sucesión elevado al cuadrado y le hago la suma, la serie, ¿verdad? Converge, me da un valor finito. Entonces, esto forma un espacio vectorial. Porque la suma de dos sucesiones que cumple con esta propiedad es otra de aquí, cerrada. Se cumple la propiedad asociativa, la multiplicación por un escalar también está ahí. O sea, es un espacio vectorial. En ese espacio vectorial que aquí dijimos que las sucesiones las estamos tomando, las vamos a tomar en el campo de los números complejos. Entonces definimos un producto de esta manera. O sea que si yo tengo una sucesión y tengo otra sucesión, multiplico los elementos de la sucesión, pero en la segunda pongo el conjugado de esos elementos y después los sumo. Este producto cumple con la propiedad de ser un producto escalar, producto interior, y entonces ese espacio sería un pre-Hilbert. A modo histórico, aquí se dice que este fue el primer espacio que Hilbert introdujo.
Si dice que es pre-Hilbert, es que quizá un pre-Hilbert, quizá no, un pre-Hilbert le falte algo para convertirse en un Hilbert. Entonces, vamos a ver bajo qué condiciones un pre-Hilbert pudiera llegar a ser un Hilbert, un espacio de Hilbert. Pero este es un espacio pre-Hilbert. Cualquier espacio vectorial donde se ha definido un producto escalar, el par de ese conjunto del espacio vectorial y el producto sea un pre-Hilbert. Ese era el ejemplo número 3. Un ejemplo número 4 es el espacio de las funciones continuas, conjunto de todas las funciones continuas en algún intervalo que se denota de esta manera, en el intervalo AB. Vamos a hablar que estamos trabajando sobre funciones reales, ¿verdad? De una variable real en este caso. Forma un espacio vectorial, porque la suma de dos funciones continuas es otra función continua. La multiplicación de una continua por un escalar me da otra función continua. Y así sucesivamente hasta cumplir con todas las propiedades que se debe cumplir para tener un espacio vectorial. Si en ese espacio yo defino o definimos un producto escalar de esta manera, o sea, ese sería el producto de dos funciones que está dado de esta manera, con esta integral. Las funciones pueden ser de función de la variable real, pero que me den también números complejos, ¿verdad? Entonces, lo que estoy diciendo es que ese producto está dado por la integral desde A hasta B de la función f por la conjugada de la función g. Para todas dos funciones cualquiera que pertenezcan al espacio. Se puede demostrar que esto define un producto escalar. Define un producto escalar. Se puede demostrar que cumplen que ese producto así definido en el espacio de funciones cumplen con estas propiedades. Una generalización de ese producto, y este es con el que nosotros vamos a trabajar aquí, porque nosotros vamos a estar trabajando sobre sistemas ortogonales, pero que van a ser de funciones, pero quisimos hacer un ejemplo general de productos escalares, voy a hacer muchos ejemplos para que les sirva. Este segundo es una generalización del primero, porque el primero se puede considerar como un caso particular donde la función de peso es 1. O sea, fíjese que este segundo tiene lo mismo que esto, pero tiene una función fija llamada función de peso, una función que toma valores positivos o positivos, ¿verdad? Entonces, si la función de peso fuera 1, este producto se convierte en este, pero no tiene por qué ser 1. Aquí nosotros tenemos otro ejemplo de producto escalar, pero en otro espacio. Es decir, estamos considerando el conjunto de todas las funciones definidas que toma valores reales o complejos, o sea, de manera que ellas son la cuadrado integrable. Entonces, en ese producto, en ese espacio, ese conjunto, L2 llamado L2, definimos este producto y ese producto, fíjese que es el mismo producto de aquí arriba, pero que lo estoy definiendo sobre otro espacio. Este espacio es que las funciones sean
cuadrado integrable. Este es que sean continuos. O sea, eh, este espacio, el de la continua, es un subespacio de este. A este espacio también se le llama un espacio de energía finita. Eh, sobre el espacio de las funciones continuas, por ejemplo, si nosotros queremos hacer el producto, este es el espacio de las funciones continuas en el intervalo 0,1. Fíjese que f de x igual a x es una función continua en el intervalo 0,1. Y la función exponencial también es continua en el intervalo 0,1. O sea que estas dos funciones pertenecen a ese espacio. Entonces, me está diciendo aquí que haga el producto de esas dos funciones. Entonces, el producto de esas dos funciones, como son funciones en valores reales, o sea, que no son funciones complejas, sino que el resultado te da un número real, el conjugado de G es ella misma. Para cualquier valor entre 0 y 1, esto me da un número real. Y digo el conjugado porque el producto está dado con el conjugado. Cuando la función G es una función de variables, o sea, es una función que toma valores reales, o sea, que da valores reales, entonces ese conjugado incluso lo podemos quitar porque el conjugado de un número real es el mismo. Y entonces tenemos ese producto, que sería la integral de 0 a 1 de la función f por la función g. Obviamente que para evaluar este producto, como está definido a través de una integral, entonces debemos saber integrar. Pues si no sabemos integrar, no podemos evaluar el producto. ¿Qué hacemos? Ahí se ha evaluado la integral por parte. Entonces, evaluando la integral por parte, que ya se sabe a quién se llamó U y a quién se llamó dB. O sea, U fue igual a, a X y dB fue E a la X. Se integró por parte, se resolvió la integral y el producto de esas dos funciones dio 1. Este producto, repito, el número 4, es especialmente con el que nosotros vamos a trabajar, pero hemos mostrado más productos ahí y seguimos mostrando más productos aquí abajo. Por ejemplo, en el ejemplo 7, se observa un producto en el espacio de funciones de funciones de orden m por n, perdón, de matrices de orden m por n. O sea, si yo digo sean todas las matrices sobre el campo de los números reales de orden 2 por 3, esas matrices, o sea que m valga 2 y n valga 3. Todas esas matrices sabemos que forman un espacio vectorial, donde los vectores ahí serían matrices, porque cumple con las propiedades para hacer un espacio vectorial. Recuérdense que ustedes, por ejemplo, algunos de ustedes, pues, algunos no todos, pero algunos debieron haber tomado álgebra con Genaro Viña, ¿verdad? Y lo demás con cualquier otro profesor. En álgebra lineal se dan estructura de espacio vectorial y se trabaja con eso. Especialmente, Genaro le presta mucho atención a RN, ¿verdad? Entonces, ¿qué producto se está definiendo aquí? Un producto escalar con matrices, donde estas son las componentes de la matriz, ¿verdad?
Entonces se está definiendo, usted puede verificar que esto forma un producto que cumple con la propiedad del producto. Es- Se puede verificar que esto cumple con la propiedad del producto. Aquí lo hacemos, no voy a entrar en esos detalles. Voy a seguir. En un mismo espacio vectorial se pueden definir varios productos. Se pueden definir varios productos. Aquí fíjese que sobre el espacio de matrices, pero específicamente de matrices, el mismo que nosotros teníamos anteriormente, se está definiendo este otro producto que no es la misma forma de definir el anterior, sino aquí dice que el producto de esas dos matrices es la traza de la matriz traspuesta de B por A. La traza es la suma de los elementos en la diagonal principal. Aquí tampoco voy a demostrar que este define un producto, lo hacemos aquí porque voy a avanzar. Estos son ejemplos, más ejemplos de productos especiales en algunos de los espacios. Por ejemplo, esta es una sucesión y esta es otra sucesión. Los elementos de esta sucesión están aquí. Si n vale 1, me da 1. Si n vale 2, un medio. Si n vale 3, un tercio. Y la otra sucesión, si n vale 1, me da un medio. Si n vale 2, un tercio. Después un cuarto, ¿verdad? Porque 1 entre n más 1. Son dos sucesiones que usted puede confirmar que pertenecen a este espacio. Porque para pertenecer a ese espacio, lo que debe ser es que el módulo de ella elevado al cuadrado, o sea que sería 1 sobre n al cuadrado, converge la serie, o sea, aquí. Y yo pongo 1 sobre n y lo elevo al cuadrado, sería 1 sobre n al cuadrado. Y esa serie converge por el criterio integral, porque ahí P vale 2. O sea, una serie que converge, o sea, pertenece a ese espacio. La otra también pertenece al espacio. Porque para yo debo comprobar primero que los elementos están en el espacio para yo hacer producto. Entonces aquí me dice que haga el producto de esas dos. Pero ¿cuál producto? Este producto que está escrito aquí. Porque estoy en este espacio. Ojo, en un mismo espacio se pueden definir varios productos. Cuando uno no especifica, uno toma el usual de ese espacio. En este espacio es el usual de aquí. En este espacio, este es el usual en Rn, que usted llama producto punto. En el espacio de matriz de función, en el espacio L2, el usuario es este, que se llama cuadrado integrable. Pero se pudieran definir varios productos, como ustedes ven, por ejemplo, en el espacio de matriz, y aquí hay varios. Entonces, estamos hablando de que calcule el producto en L2, el producto definido allá, que es. Entonces, ¿qué es lo primero que estamos demostrando? Estamos demostrando que esta sucesión pertenece a ese espacio. ¿Cómo? Con el criterio integral. Recuérdense que una sucesión, cuando yo pongo esta sucesión, la elevo al cuadrado, es 1 sobre n al cuadrado. Y entonces ella es convergente si aplicamos el criterio integral. Si la serie, o sea, ella es convergente si la función definida por la sucesión, que sería entonces f de x igual a 1 sobre x al cuadrado, es continua y es decreciente en ese intervalo,
Y además la integral impropia converge. Es el criterio integral para ver que esta serie converge. Porque esta es la que quedaría allá arriba. Entonces, esta función es una función continua. Para ver que es decreciente se ha calculado la primera derivada y se ve que la primera derivada es siempre negativa para valores de x en este intervalo. Entonces, si la primera derivada es siempre negativa, indica que la función es siempre decreciente. Luego, integramos y cuando resolvemos la integral, converge, me dio 1. Eso implica que esta serie converge, o sea, es cuadrado sumable y por ende esa sucesión pertenece a ese espacio. Se hace lo mismo con la segunda también. Y las dos sucesiones pertenecen al espacio, pues luego entonces calculamos el producto. El producto viene dado en sumar la multiplicación de esta señorita por la conjugada. Así era que venía el producto, míralo aquí. Aquí, mírelo aquí. Pero como son sucesiones en variable real, la conjugada de esta es ella misma. O sea que al final es sumar la multiplicación de las componentes de esta por esta. Entonces así vendría la multiplicación de ella, de esta por esta. Estas son las sumas parciales. ¿Qué se ha aplicado aquí? Se ha aplicado fracciones parciales para ver que es una serie telescópica. Entonces se ha escrito como una resta. Si usted resta eso, vuelve atrás y es lo mismo. ¿Por qué se ha escrito como una resta? Porque así es más fácil de ver porque esto es una serie telescópica. Por ejemplo, usted observa que cuando n vale 1, entonces sería 1 menos 1 medio. Mírelo aquí, el primer término. Cuando n vale 2, entonces sería 1 medio menos 1 tercio. Cuando n vale 3, sería 1 tercio menos 1 cuarto. Las series telescópicas tienen esa propiedad de que los elementos que están en el medio se van a simplificar. Porque son iguales y opuestos. Entonces, la suma enésima, la suma hasta el n término sería entonces 1 menos 1 entre n más 1, como se va observando. La suma parcial enésima. Entonces, si aplicamos límite cuando n crece para tener la suma infinita, eso me daría 1, porque esto cuando n crece tiende a 0. Uno entre n más 1 cuando n crece tiende a 0, entonces me daría 1. O sea que la suma de la serie, que sería eso, que es el mismo producto que definimos, me da 1. O sea, el producto, ese producto de esas dos sucesiones da 1. Aquí nosotros podríamos introducir y empezar a hablar de otras cosas que por el momento no nos interesan mucho, para ir formalmente, línea por línea,
voy a avanzarlo, aunque lo voy a avanzar un poco rápido. Este es un teorema sobre la desigualdad de Cauchy-Bonniakowski, o algunas veces la gente le llama Cauchy-Schwarz solamente. Entonces, esta desigualdad se cumple con dado dos vectores cualesquiera en un espacio pre-Hilbert. En un espacio pre-Hilbert, el módulo del producto escalar, el cuadrado del módulo del producto escalar de un vector con otro es menor o igual que estos productos. Fíjese que este producto de él consigo mismo es la norma de él al cuadrado, dijimos. Y este producto, este otro, es la norma de y al cuadrado. Para probar que esto se cumple, que esa desigualdad se cumple, demostrarlo, primero observamos que si el producto fuera cero, es decir, que ellos serían ortogonales, el concepto de ortogonal entonces sabemos que es que dos vectores son ortogonales y el producto escalar de ellos dos es igual a cero, ¿verdad? El producto con el que se esté trabajando. Dos vectores podrían ser ortogonal con respecto a un producto y no ortogonal con respecto a otro, ¿verdad? Hay que aclarar porque ya dijimos que en un mismo espacio vectorial se pueden definir diferentes productos. Entonces, si esto fuera cero, se cumple automáticamente porque ya sabemos que este producto es no negativo y este no negativo, entonces automáticamente se cumple. También, si. Ahora, vamos a suponer que ninguno de los vectores es cero y que los productos no son cero. Entonces, si asumimos que los vectores no son cero y que los productos no son cero, nombramos esta constante de esta manera. O sea, ese parámetro, lambda, será este producto entre este. Entonces, ¿qué tenemos? Que esto lo podemos escribir de esta manera. ¿Por qué? Porque el módulo elevado al cuadrado es lo mismo que decir el mismo multiplicado por su conjugado. El mismo multiplicado por su conjugado. Pero si nosotros sustituimos la constante que teníamos anteriormente, que era esto, entonces esto se puede escribir como esa constante por el conjugado, porque estos dos elementos divididos es la constante lambda. Pero ya sabemos que el conjugado de X por Y es lo mismo que Y por X, por la propiedad del producto. Entonces, también nosotros sabemos que podemos escribir, o sea, por la misma razón podemos escribir esto de esta manera también. Entonces, ¿qué tenemos? Que esto que está aquí es igual a esto. Y es igual a esto. Entonces, eso usando la anterior. ¿Qué nosotros hacemos? Por otro lado, tenemos que este producto de estos elementos, por la propiedad del producto escalar, que vendría siendo la homogeneidad como una distributiva, es lo mismo que decir X por X, pero en producto escalar. O sea, tiene este desarrollo que está aquí.
pero con producto escalar. Ahí estamos haciendo el producto escalar del elemento consigo mismo. Se podría observar como si fuera un binomio de Newton, pero no, pero la multiplicación es producto escalar. Todo esto, después que se desarrolla como si fuera el binomio, el producto del elemento consigo mismo, ¿verdad? Después con el otro, después el otro multiplicado por y el último es menos lambda y por menos lambda y. Por las propiedades del producto escalar, el primero lo hemos escrito igual. En el segundo podemos sacar el conjugado del escalar fuera, que ya vimos que eso se cumple en los productos, lo dijimos anteriormente. En el tercero, como no está en el segundo, sino ahí lo sacamos simplemente a él fuera. Y en el cuarto, sería como sacar el primero y después en el otro el conjugado. Él por su conjugado es el al cuadrado. Y el menos con el menos, entonces positivo. De 6, que es esta, y de 7, que es esta ecuación aquí, nosotros observamos que tenemos esta automáticamente. Simplificando aquí, la que son iguales y opuestas, que serían estas dos, nos queda esta. Y de aquí, automáticamente, despejando, nos queda esta. Y ya terminó la demostración. En conclusión, se cumple la desigualdad de Cauchy-Schwarz en cualquier pre-Hilbert. ¿Para qué sirve esa desigualdad? Bueno, esa desigualdad sirve para demostrar otras cosas y además otra desigualdad, donde la otra desigualdad que vamos a ver, la desigualdad del paralelogramo, me sirve para saber si una norma proviene de un producto escalar. Porque alguna vez uno tiene la norma y no tiene el producto escalar y uno quisiera saber si hay un producto que me genera esa norma. Aquí está la norma también. A nosotros, repito, por el momento nos interesa el producto escalar solamente, pero estamos, vamos a decir, repasando cada uno de los elementos para ustedes. ¿Qué es una norma? Una norma es una función que está definida sobre un espacio vectorial donde a cada vector le asigna un elemento no negativo, un número real, perdón, no negativo. Entonces, esa función, que es la norma de un vector, tiene que cumplir estas propiedades. Que la norma es no negativa. Y la norma solamente 0 si el vector es vector nulo. Esa se llama la no negatividad. La homogeneidad, que la norma del vector por un escalar, el escalar sale fuera el módulo del escalar. Y la desigualdad triangular en cualquier espacio normado. Cualquier espacio donde se define una función que cumple con estas propiedades se llama un espacio normado. Un espacio normado. Ya nosotros habíamos dicho que con la norma se define una distancia. La forma de definir una distancia con una norma es así. O sea, que la distancia entre X y Y es la norma de X menos Y. Para todo X y Y que pertenecen al espacio, al conjunto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo puedo tener un espacio métrico sin tener un espacio vectorial.
Pero siempre que tengo un espacio vectorial y tengo una norma, esa norma me induce el espacio métrico, ¿eh? Recuerden. O sea, cuando esos elementos son vectores, la distancia entre dos vectores se define con esta norma. Y ya dijimos que si yo tengo de principio el producto escalar me induce una norma y la norma me induce una distancia. Aquí, como ejemplo, hay otras cosas y es que esto es un espacio normado, ya dijimos, un espacio en el que se define una norma y ese espacio en el que se define una norma se llama espacio de Banach si, además de ser un espacio normado, el espacio es completo. ¿Qué quiere decir que un espacio sea completo? Que si yo tomo una sucesión de elementos del espacio, que sea una sucesión de Cauchy, entonces una sucesión de Cauchy es aquella sucesión donde estas distancias se van haciendo más pequeñas entre dos puntos cualesquiera a partir de algún valor específico. Entonces, y esa sucesión de Cauchy converja a otro elemento del espacio. Eso quiere decir que un espacio normado es completo si toda sucesión de elementos del espacio me da otro elemento del espacio. Toda sucesión de Cauchy. Es decir, que toda sucesión de Cauchy converge a otro elemento del espacio. El límite de esa sucesión no se sale del espacio. Si un espacio es normado y completo, se dice que es un espacio de Banach. Aquí les recordamos que si yo tengo un pre-Hilbert, él me induce una norma y además hay un teorema que dice que todo producto escalar define una norma, eso es lo que le estamos diciendo aquí. O sea, le estamos demostrando que la norma que viene de la norma que proviene de un producto escalar, valga la redundancia, cumple con las propiedades de norma. Las propiedades de norma son estas tres. Y la norma del producto escalar, que proviene de un producto escalar se definen simplemente como la raíz cuadrada del producto escalar consigo mismo. Pero para yo tener una norma, no necesariamente ella tiene que provenir de un producto escalar. También estamos volviendo a escribir la desigualdad de Cauchy-Schwarz, pero con norma, aquí de este lado. ¿Por qué? Porque fíjese que teníamos un cuadrado, recuérdelo, aquí. Entonces, si nosotros aplicamos raíz cuadrada a ambos lados, esto sería la norma de X y esto sería la norma de Y, como ya dije. Entonces, la desigualdad se puede escribir así también ya, ¿verdad? Entonces, aquí volvemos a recordar, todo producto escalar induce una norma. Si yo tengo un espacio pre-Hilbert y además en ese espacio pre-Hilbert, la norma inducida por el producto cumple con la propiedad de ser completa. O sea que toda la secuencia de Cauchy de esa norma convergen a otro elemento del espacio. O sea que la norma que es inducida por un producto escalar llega hasta, bueno, en realidad lo que está diciendo es que
¿verdad? Esto que está aquí converge para todo elemento del espacio, una secuencia, un producto escalar, ya esto lo dijimos aquí. Es un vanish. Si el espacio, si la sucesión es Cauchy con esa norma converge. Aquí lo que hacemos es dar ejemplos de norma. En R, por ejemplo, el valor absoluto que usted conoce es una norma en los números reales. ¿Por qué el valor absoluto es la norma usual en los números reales? Porque, bueno, cumple con estas tres propiedades. El valor absoluto es no negativo. Un escalar puede salir fuera del valor absoluto poniéndole el valor absoluto a él mismo. Y se cumple la desigualdad triangular. Entonces, es un ejemplo de norma. En R2, tenemos ahí tres normas en R2. Esta norma, que es la norma de un punto, ¿verdad? En R2, esta lo que hace es que suma el valor absoluto de las componentes. Por ejemplo, si yo quisiera calcular, se llama la norma 1 aquí. Si yo quisiera calcular la norma 1 del punto 1,2, entonces eso me da el valor absoluto de 1 más el valor absoluto de 2, que sería 3. Esa norma me da 3. Obviamente esto es una norma, vuelvo y digo, no porque yo lo diga, sino porque una norma ustedes deben comprobar que cumple estas tres propiedades. La número 2 también es una norma. Fíjense que este no lo suma, sino que coge el más grande de los valores absolutos de su componente. Por ejemplo, si yo tuviera el mismo punto 1,2, pues estamos en R2. La norma 2 del punto 1,2 sería el máximo entre el valor absoluto de 1 y el valor absoluto de 2. El más grande es 2. Entonces esta norma me daría 2. Mientras que esta me da 3 del mismo punto. Y esta norma, que es la norma usual que usted conoce, el módulo del punto 1,2 sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más que esté como la hipotenusa. Así que si lo miramos geométricamente, esta norma suma los catetos. Esta norma coge el cateto más grande y esta norma coge la hipotenusa del triángulo que se forma. Pero las tres son normas, ¿eh? Y fíjense que la norma para puntos distintos, para puntos iguales me da valores distintos. Por ejemplo, del punto 1,2 este me daría 3, del punto 1,2 este me daría 2 y del punto 1,2 este me daría raíz de 5. Son tres normas. ¿Qué a nosotros nos interesa? Antes de seguir viendo los ejemplos, nos interesa saber, ya aquí yo tengo norma, yo no me he ubicado en un producto escalar y me interesaría saber si hay un producto escalar que me induzca en esta norma. O sea, saber si estas normas vienen de algún producto. Porque yo puedo tener normas sin haber pensado en productos. Los productos son muy importantes porque ellos los necesito para la serie de Fourier, repito. Aquí tenemos una norma definida en el espacio, ¿verdad? Formado por el conjunto de los números complejos. Así que la norma aquí para un número complejo sería el módulo de ese número complejo. Aquí tenemos la norma usual en Rn. O no solamente la usual, sino varias. Aquí tenemos 4 normas en Rn. Por ejemplo, la norma 1
que sería una generalización de esta, suma todas las componentes. La norma 2 no es una generalización de esta, la norma 2 es la norma usual, una generalización de la 3. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. La norma 4, la norma 3, perdón, aquí. Con P variando, aquí hay muchas dependiendo cuál sea P. Con P variando de 1 al infinito. Le saca la raíz pésima. Por ejemplo, si P vale, esta que está aquí es una generalización de esta. La número 2 es la número 3 con el caso P igual 2. Pero si P valiera 3, en vez de poner raíz cuadrada, sacaría raíz cúbica y aquí pondría los cubos. La 4 sí es una generalización de la número 2 de aquí, porque coge el máximo de todos los valores absolutos de todas sus componentes. Fíjese que aquí dice que en Rn la usual es la 3 de esta. Aquí tenemos más ejemplos de normas. De estos todos ustedes lo pueden revisar, pero me voy a centrar aquí específicamente en el ejemplo 17, que son normas de las que a nosotros nos interesa. Y de todas estas 3 del ejemplo 17 no me interesa mucho por ahora la A ni la C. Me interesa a nosotros nada más la B para este curso. Pero vuelvo y digo, estamos desglosando esto para para que ustedes también tengan relacionado como un repaso y cualquier persona que estaría viendo este video también, pues bien. La 2, esto es en el espacio de funciones continuas. Entonces, la número 2, la B, la norma al cuadrado sería igual a esto. Que nosotros recordamos que esto era el producto escalar de ella consigo mismo. O sea, que hay un producto escalar que induce esta norma. El producto escalar que definimos anteriormente allá en C. Vamos a devolvernos para verlo rápidamente. Este mismo producto, ¿lo ves? Definido aquí. De ella consigo misma. Entonces, observamos que esa norma 2 es generada por un producto escalar. Aquí hay otras normas, voy a seguir. Aquí hay otras normas, voy a seguir. Hay otro espacio de funciones, por ejemplo, esto es el espacio LP, donde son la norma no cuadrado, sino P integrable. A este conjunto que está aquí, en realidad no forma un espacio o no forma un espacio normado porque yo podría tener dos funciones que no sean iguales pero que tengan la misma norma. O que no sea igual a 0, una función que no sea igual a 0, sino que yo le saque una cantidad de puntos de un conjunto de medida 0 y va a tener que la norma va a ser 0 y la función no va a ser la nula. Si no cumple con la primera, que me faltó decirlo,
una norma, que no es norma, una pseudo norma, es aquella que nada más cumple con estas 2 segundas. O sea, que puede dar 0 sin que el elemento sea 0. Se llama pseudo norma. Y eso pasa en esta integral, porque usted puede tener una integral, por ejemplo, donde la función no sea totalmente nula. Por ejemplo, que dé 0 en todos los puntos, pero en cierto punto dé un número que no sea 0. Entonces no sería la función idénticamente nula. Y le puede dar 0. Entonces, aquí lo que se hace es que se redefinen y se hace un acuerdo, entre comillas la palabra acuerdo, es decir, se define una relación diciendo que 2 funciones son iguales si ellas difieren en un conjunto de medida nula. O sea que 2 funciones, porque tengan 1000 puntos diferentes, por ejemplo, no tienen por qué llamarse diferentes. Entonces, bajo esa condición, se define esa relación se demuestra que es de equivalencia, genera una partición sobre el conjunto y entonces ahí se trabajaría con esas funciones como si fueran iguales. Es algo análogo a lo que se hace con las fracciones. Entonces, por ejemplo, en las fracciones uno dice que un medio es equivalente a 4/8, ¿verdad? Y son fracciones equivalentes. Así mismo se hace aquí. Con eso entonces se trabaja con las clases y ya ahí sí sería una norma porque uno asume la función que tenga 1000 puntos diferentes a la función nula o 1.000.000 de puntos o 100 millones de puntos, como quiera, es la misma función nula. Pertenece a la misma clase. Esa es la idea central. Aquí hay otra norma definida sobre el espacio de funciones continuas que tienen infinitas derivadas, o sea que son derivables de todos los órdenes continuas en ese intervalo. Por ejemplo, ahí está la función exponencial, porque la función exponencial es continua. Y cada vez que usted la deriva, vuelve a ser ella misma y sigue siendo continua. Entonces, si yo fuera a calcular la norma, esta norma, para la función exponencial, ¿verdad? La norma P. Entonces ahí dice que integro no solamente la función, sino que integro la función, el módulo de la función y todas sus derivadas. La estoy integrando. La derivada hasta en un orden n, ¿verdad? Por ejemplo, yo tuviera aquí 5, integro hasta la quinta derivada. O sea, la derivada 0, la misma función, pues la derivada. Si fuera la función exponencial, derivarla a ella sería ella misma. O sea que la norma, vamos a ponerle P igual 2. La norma 2, con n igual 5 aquí, sería simplemente integrar, por ejemplo, de 0 a 1, y integrar a la función exponencial al cuadrado más la derivada de ella que ella misma 5 veces, o sea, ella 5 veces sería 5 veces ella al cuadrado. Porque como es la misma va a parecer ella sumada desde 0 a 5, 6 veces, porque de 0 a 5 es 6. Estos son otros. Ya aquí yo quiero dejar introducido la serie. Entonces ya aquí nosotros lo que vamos a hablar de lo que es el espacio de Hilbert. O sea, cuando el espacio llega al Hilbert. Un espacio de Hilbert es un espacio de Banach que la norma ha provenido de un producto escalar.
Si la norma ha provenido de un producto escalar, entonces el espacio es un espacio de Hilbert. Es decir, es una norma, un espacio normado, donde la norma ha provenido de un producto escalar, vino de un pre-Hilbert, y además la norma como espacio métrico es inducido por la norma es completo, o sea que toda sucesión de Cauchy converge a un elemento del espacio. Ejemplo de espacio de Hilbert. De lo que teníamos arriba, Rn de Hilbert, L2 es un espacio de Hilbert, L2 era el espacio de las sucesiones. Y L mayúscula, que era el de las integrales, cuadrado integrables, es de Hilbert. Ejemplo de que no son de Hilbert, el de las funciones continuas, porque usted puede tener una sucesión de funciones continuas. Fíjese que la norma de aquí de la continua vino de un producto escalar, pero usted puede tener una sucesión de funciones continuas que no le dé una función continua. Entonces, como la sucesión de funciones continuas no necesariamente generan una función continua, sucesiones de Cauchy, entonces el espacio no sería completo. Eso no llega a ser Hilbert. Y eso es lo que pasa. Para demostrar que este espacio no es Hilbert, se dan ejemplos de sucesiones de funciones de Cauchy, de funciones continuas, cuyo función límite no es una función continua. Entonces ya ahí ese espacio no es Hilbert. El de este que está aquí también no es un Hilbert. Y aquí tenemos más ejemplos de espacios que son o que no son de Hilbert. Entonces, nosotros dijimos hace un ratito que si yo quería saber si una norma provenía de un producto escalar, ojo, el hecho de que provenga de un producto escalar no me va a garantizar que llegue a ser Hilbert. También tiene que ser completo. Es decir, que toda sucesión de elementos del espacio me genere como límite, el límite sea otro elemento del espacio, toda sucesión de Cauchy. Entonces, muchas veces, si ya yo tengo un espacio, quisiera saber si ese espacio, la norma, un espacio normado, proviene de un producto escalar. Y una norma proviene de un producto escalar si cumple con la ley del paralelogramo, que es esta que está aquí. Y se llama ley del paralelogramo porque se genera más o menos en base a este paralelogramo, a las propiedades que cumple este paralelogramo. La demostración de que si la norma cumple con la ley del paralelogramo, o sea, esto es un sí, solo sí. Si viene de un producto escalar, míralo aquí. Si la norma viene de un producto escalar, cumple con la ley del paralelogramo. Y si cumple con la ley del paralelogramo, viene de un producto escalar. Yo no voy a demostrar esta parte por el momento para ustedes. Ustedes la pueden revisar. Sí quiero que vean, por ejemplo, que la norma del Supremo que nosotros teníamos por aquí, esta, mírala aquí. Esa norma no proviene de un producto escalar. O sea que yo no tendré nunca un espacio de Hilbert con esa norma. Y no proviene de un producto escalar porque basta con tomar ejemplos, esos dos ejemplos, tomar la función seno
y 0 y darse cuenta que no cumple esta, que no cumple esta identidad. Entonces, tomó la función, el valor máximo del seno es 1, ¿verdad? Eso es que la norma del seno, esta función está definida de esta manera, como el máximo del seno y de 0. Y esta función está definida como el máximo entre menos seno y 0. El valor máximo entre el seno y 0 es 1. El valor máximo entre menos seno y 0 es 1 también. La norma de la suma es 1 y la norma de la diferencia es 1. Cuando usted calcula todo, aquí lo pone aquí, este lado no le da lo mismo que este, no cumple con la identidad. Entonces, esta norma no cumple. Estamos trabajando aquí las funciones, espacio de las funciones continuas, recuerden, el intervalo de 0 a 2pi, con la norma del supremo. Entonces, no cumplen con la identidad del paralelogramo. Como no cumple con la identidad del paralelogramo, no puede provenir de un producto escalar, y como no puede provenir de un producto escalar esta norma, ese espacio normado no llega a ser un Hilbert. Si viene de un producto escalar, no necesariamente llega a ser Hilbert, porque además necesita, recuerdes, ser completo el espacio. O sea que todas, por ejemplo, en este caso ya dijimos, yo pudiera tomar también las funciones, el mismo, o sea, yo digo, bueno, pues en el espacio de funciones continuas voy a tomar el otro producto, no este, el que era el producto con la integral, que ya vimos que sí. Entonces, la cuadrado integrable, en este caso van a tener un producto que ya mismo el mismo producto. Pero ese no llega a ser un Hilbert tampoco, porque existen secuencias de Cauchy de funciones continuas cuyo límite no sería una función continua. Entonces no llega de todas formas a ser un Hilbert. Aquí hay un teorema que dice un espacio de Banach es un Hilbert, ¿verdad? Sí, solo si la norma satisface la ley del paralelogramo. Ya lo dijimos. Bueno, claro, si ya es de Banach, es completo. Entonces nada más estaríamos buscando que la norma viniera de un producto escalar, que fue lo que dijimos ahorita. Entonces, ¿por qué nosotros haber repasado todo esto? Bueno, pues varias razones. Primero, el concepto de ortogonal viene relacionado con el producto escalar. O sea, se denota de esta manera, que es sinónimo de perpendicular. Entonces, dos vectores son ortogonales y el producto escalar entre ellos es igual a 0. Vamos a seguir. Esto genera otros conceptos como el coseno entre dos vectores, que es una definición en principio geométrica para algunos espacios, pero después se torna un poco abstracta. Aquí habla de subespacio. Yo en este momento no me voy a meter a desglosar esto para este curso. Y quiero irme ya directamente a la serie a expansión en serie de Fourier en un espacio de Hilbert o en un pre-Hilbert. Mire, esto me está diciendo que dos vectores, aquí está uniendo dos conceptos, ortonormal. Puede ser que un sistema cualquiera ortonormal
si el producto 2 a 2 de cualesquiera de ellos es 0 si son diferentes y es 1 si son iguales. Por eso, para decir que un sistema, un conjunto de vectores ortonormal, generalmente se usa la delta de Kronecker. La delta de Kronecker específicamente da 1 si los índices son iguales y 0 si son diferentes. Entonces, eso es un sistema ortonormal con respecto a un producto que yo esté trabajando, que estemos trabajando. Antes de venir aquí a hablar de la serie, quiero mostrar lo que ya ustedes tienen también, que son algunos ejercicios resueltos del libro de ecuaciones diferenciales del libro de matemática avanzada de Denis Silv, que le mandé esto, extraído desde ahí, donde dice análisis complejo, funciones ortogonales y serie de Fourier. Aquí tenía más o menos un índice, no está completo. Pero estos ejercicios extraídos de ahí del libro de matemática avanzada de Denis Silv, método matemático, matemática avanzada para ingenieros. Y el título de estos ejercicios dice funciones ortogonales. Entonces, demuestre que el conjunto de funciones es ortogonal en el intervalo indicado. Encuentre la norma de cada función del conjunto. Esto es un sistema de funciones seno, nada más, trabajando en el intervalo de 0 a pi medio. ¿Y con qué estaríamos trabajando? Con el producto usual de la integral, que ya vimos. Igual aquí, un sistema coseno. Igual aquí, un sistema coseno, ya dijimos. Y papá, ahorita me da dinero. Igual aquí, un sistema coseno. Este sistema seno, el primero, es un sistema donde nada más tiene los números impares. Este sistema tiene los números impares. Pero este sistema seno tiene todos los números impares o los pares del seno, o sea, seno de 2x, de 3x. Y en este último estamos trabajando en el intervalo de 0 a pi. Este otro tiene n pi aquí sobre p, un número p. P podría ser 3, 4, pero estamos trabajando de 0 a p. Este que está aquí abajo, el 7. El 6 es un sistema seno y coseno. Sería como la unión del 4 y el 5. Y aquí está trabajando de menos p a p. Y el 7, el mismo, pero con la función de peso, con esta función de peso para este ejercicio 7.1, en el intervalo de menos infinito al infinito. Y para el 7.2, en la función de peso es este y en el intervalo de 0 a infinito. Estos que están aquí son los polinomios de Hermite, algunos, porque nada más tiene los dos primeros, los tres primeros. Y estos son lo de Laguerre. Bueno, aquí están las soluciones ya de los ejercicios que ustedes lo tienen hecho. Es decir, ¿qué le está recordando ahí? El producto, que eso, aquí yo no usé bra y que, sino paréntesis. Algunas veces para los productos, en vez de bra y que, como lo estábamos viendo allá, se usa paréntesis. Entonces aquí usé paréntesis, pero
usualmente usen más la otra notación. Ahí es el producto de eso, o sea, un sistema ortogonal si el producto escalar de dos cualesquiera que sean diferentes es cero. Y como nuestro producto está dado por la integral, estamos diciendo que esa integral debe dar cero. ¿Qué es lo que hicimos en el primer ejercicio? Escribir la forma genérica de dos elementos cualesquiera. Y como los argumentos son números impares de X, esa es la forma genérica de un número impar. O sea que este sería un phi sub m y este sería un phi sub n. Y entonces se reduce a resolver esa integral de cálculo 1, cálculo 2. Y para resolver esa integral se ha aplicado la identidad trigonométrica que transforma producto en suma. O sea, por una identidad trigonométrica, esos productos de seno se transforman en esta resta por un medio. Luego ahora se ha integrado considerando que m y n son diferentes, por eso esto sale dividiendo, ¿verdad? Y ahora se evalúa. Se evalúan las dos integrales. En el caso en que m sea igual a n, bueno, cuando se evaluó las dos integrales ya dieron cero, por eso se demostró que son ortogonales el sistema. Ahora, para el caso en que m y n son iguales, estaríamos calculando la norma al cuadrado, porque dijimos que la norma al cuadrado sería el producto punto de él consigo mismo, sería la norma al cuadrado. O sea, que si m y n son iguales, tengo esto que me va a dar seno al cuadrado. Míralo aquí. Y estoy integrando al seno cuadrado. Con una identidad trigonométrica, el seno cuadrado lo puedo escribir así. Luego entonces, como el seno cuadrado lo puedo escribir así, integro y evaluamos la integral y nos da pi cuarto. Esa es la norma del seno al cuadrado, que si saco raíz cuadrada, entonces la norma sería un medio de la raíz de pi. Esa sería la norma de cualquiera de los elementos. O sea, todo tiene la misma norma de aquí. Todo. O del primer sistema tiene la misma norma, que sería raíz de pi sobre 2. Entonces, ese sistema, lo primero que demostramos ya es que es un sistema ortogonal, ya se demostró. Y en segundo lugar, se le calculó la norma a todos los elementos, porque se hizo genérica y ya para cualquier n se hizo genérica. Si n vale 0, sería el seno de x. Si n vale 1, sería el seno de 3x. Y todo tiene la misma norma. De igual manera, en el segundo sistema se hizo lo mismo. Mire el segundo ejercicio este. Yo no lo voy a desglosar todo, simplemente detallé el primero, míralo ahí. Después se calculó la norma. Este es el tercero. Recuerden que el tercero era de 0 a pi, por eso la integral es de 0 a pi. Y después se evaluó la norma. El cuarto nada más era un sistema seno, pero que estaba dividido entre p. El cuarto es importante. El cuarto es importante. Por ejemplo, si p valiera pi, el cuarto, el otro anterior es un caso particular de este, porque me quedaría seno de n pi. Y mire lo anterior, ¿verdad?
Este es el coseno nada más. Y este, el número 6, se divide en varias partes. ¿Por qué? Porque ahí yo tenía diferentes sistemas. O sea, un sistema, tengo el 1 solo, coseno y seno. Entonces yo tengo que hacer todos los productos posibles para demostrar que me dan 0 todos. Por eso en el número 6 aquí considero producto de coseno por coseno, ¿ves? Lo que he hecho de sacar el 2 aquí es porque esta vecindad es simétrica con respecto al 0 y esta función son par, porque el coseno es una función par y el producto una función par por otra parte, par. Y se puede hacer como 2 veces la integral de 0 a p, que era de menos p a p. Y debo demostrar que eso da 0. Debo demostrar que este da 0. Y debo demostrar que el producto mezclado de seno por coseno da 0. Entonces aquí estoy con la de seno por coseno, que se usó una identidad trigonométrica del ángulo doble. Entonces esto es un seno del ángulo doble, un medio del ángulo doble. Después integramos y ya evaluamos y dio 0. Ahora se está calculando ahí para cuando esta que está aquí, la de estas dos ya se evaluaron porque estas estaban en el problema 5 y en el 4, porque recuérdense que el problema 5 era este solo caso, que era coseno por coseno. Y en el 4, seno por seno. O sea que básicamente la única que me falta por demostrar es cuando sean los otros dos. Entonces ya esto dio 0. Ahora cuando m y n son iguales, aquí se está evaluando la norma del coseno. Usando el ángulo doble, coseno cuadrado igual a esto, se evaluó la integral y la integral da P. Igual aquí, la norma del seno da P. La valor de integral, entonces la raíz aquí va a dar raíz de P. La de 1, usted pone el 1 aquí. Automáticamente poniendo el 1 lo integra, da X evaluado de 0, de menos P a P da 2P. Entonces está. Ahí está. Este sistema, el ejercicio 6, es el que usualmente la persona, el 6, es el que usualmente la persona le llaman serie trigonométrica de Fourier. Pero la serie, o sea, a este sistema para representar, o sea, la gente representa una serie en torno a un sistema ortogonal, pero ese sistema no tiene por qué ser este. Puede ser cualquier sistema ortogonal. Por eso el nombre de serie abstracta de Fourier, porque la serie abstracta de Fourier solamente necesita un sistema ortogonal que no tiene por qué ser un sistema trigonométrico. Por ejemplo, el del ejercicio 7 es un sistema de polinomios. Entonces, yo puedo tener serie de Fourier, Hermite Fourier, si el sistema que uso es el sistema de polinomio de Hermite. Laguerre Fourier, si el sistema ortogonal que uso es el sistema de Laguerre. Bessel Fourier, si el sistema ortogonal que uso son las funciones de Bessel. Bueno, para demostrar en el ejercicio 7 no me dieron todos los polinomios de Hermite,
demostrar que todos son ortogonales. Lo tenemos también en este material, en la última parte, pero aquí quisimos, o sea, en el material otro que estamos siguiendo. Pero aquí nada más estamos en la parte como introductoria, esos ejercicios para mostrarlo. Usted se lo estoy explicando, lo tienen también explicado incluso eso mismo en otro video de una clase que le di a la maestría en matemática educativa. Y aquí lo que se ha hecho es, recuérdense que la función de peso era esta. Y el intervalo desde menos infinito a infinito. Aquí lo que está demostrando es que el 1 es ortogonal con el 2x. Recuérdese el sistema. Voy a estar viendo el ejercicio. Estamos hablando de esto. Que tiene el 1, 2x, 4x cuadrado menos 2. Es ello entre sí. Con esta función de peso y en este intervalo. En el otro el 1 menos x más 1, un medio de x cuadrado más 2x. Son polinomios. Luego entonces aquí lo que está demostrando el 1, perdón, el 1 con el 2x. Resolvió la integral, una integral inmediata. Y le evaluó desde le evaluó desde esta integral incluso nosotros no la podemos evitar. ¿Okay? Esa integral se sabe que va a dar 0 porque es una función impar entera. Porque esto es una función par por una función impar me da una función impar. Pues bien, en la segunda parte se evalúa, está demostrando el 1. Fíjense que el 1 lo pongo por decoración, pero para que se sepa que 1 por la otra función. Que el 1 ortogonal al cuadrático. Y en la tercera, que el 2x ortogonal al cuadrado. Se evaluaron la integral, se resolvieron y ya dan 0. El otro ejercicio, igual. Aquí tenemos otros ejercicios también resueltos que no están ahí. Pero me voy a parar en esta parte. Esto es serie trigonométrica de Fourier. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es nosotros encontrar una expansión en serie en torno a ese sistema para aproximar una función dada, donde el objetivo es calcular cómo serían esos coeficientes, llamado coeficiente de Fourier. Entonces, para construir eso, lo que se hace es que se supone que esto que está aquí, en este sistema, y luego se despejan esos coeficientes haciéndolo producto a ambos lados por las otras funciones. Y se llega a estos coeficientes. Claro, aquí están obteniendo ejemplos. Yo no voy a mostrar los ejemplos todavía, sino que voy a volver al material donde estábamos introduciendo al principio la serie de Fourier. Vuelvo aquí a este material y aquí entonces tenemos el sistema ortogonal y entonces fíjese que esto empieza dando más ejemplos del sistema ortogonal. Es el sistema coseno que vimos allá y aquí dice que está trabajando en el espacio L2, recuerden, desde menos pi a pi. Entonces dice que ese sistema es ortogonal y lo que le está diciendo aquí es que ese sistema se puede normalizar. ¿Cómo se normaliza? Calculando su norma
y dividiendo cada vector entre su propia norma, se puede normalizar, es decir, haciendo que la norma de él sea 1, para que sea ortonormal. Ya la norma de este lo calculamos nosotros también allá. La norma de todo esto, bueno, del 1 da 2pi. Por eso dividimos el 1 entre 2pi. Y de todos los otros da, perdón, raíz de 2pi. Y de todos los otros da raíz de pi. Por eso todos los otros parecen divididos entre raíz de pi. Y aquí lo que le está diciendo es que usted puede verificar fácilmente que es ortogonal y lo está normalizando, dividiendo entre su propia norma. Así que ya este sistema era ortogonal, pero si lo dividimos todo entre su propia norma, será un sistema ortonormal. Es decir, que es ortogonal y que la norma de cada uno de estos vectores es 1. Aquí tenemos un ejemplo de en L2 también, donde está calculando la norma de esto, del producto de estos dos, que es el 1, la función constante 1 y la función b por x. La ponemos ahí, calculamos la integral y dio 0, entonces ellos dos son ortogonales. Se le calculó la norma a cada uno y se dividió entre su norma. En la norma de 1 dio raíz de 2. Entonces 1 dividido entre su norma es ortonormal, ya es normal. Y la norma del otro, a ver, puede calcular la norma del otro para ver lo que le da y dividirlo. Y ahí tiene la respuesta. Entonces, el proceso de obtener una expansión en serie de Fourier, que no quise hacerlo ejemplo allá, sino explicarlo aquí primero cómo se obtiene. Está aquí ahora. Yo tengo un sistema ortogonal cual que sea. Puede ser un sistema seno nada más o coseno nada más o un sistema con polinomio. Un sistema ortogonal, un conjunto de funciones ortogonales. Preste atención a esta parte porque es la parte, vamos a decir, importante. Un sistema ortogonal. Luego, más adelante, nosotros vamos a resolver problemas de Sturm-Liouville, que resolver un problema de Sturm-Liouville me ayuda a encontrar un sistema ortogonal también. Entonces, por ahora, trabajaremos con los sistemas que tengamos. Y también sabemos ya cómo verificar si son o no ortogonales. Pues tengo un sistema ortogonal y quiero obtener ese un sistema ortogonal en algún intervalo, en este caso el intervalo AB. El intervalo pudiera ser no finito o no acotado. Y quiero encontrar estos coeficientes. Esto que está aquí, la expresión 11, es una serie de Fourier. Es la representación de esta función como una serie de Fourier, y es serie de Fourier porque este es un sistema ortogonal, simplemente. Lo único que yo no conozco de este sistema son los coeficientes, llamados coeficientes de Fourier. O sea, estoy representando una función en serie en torno, o sea, en torno no, sino utilizando un sistema ortogonal. Y la incógnita son los coeficientes. Una combinación lineal. Este sistema ortogonal tiene infinitos elementos numerables porque está indexada con los números naturales. ¿Cuál es el proceso, jóvenes? Aquí no se ve tan detallado, pero yo le voy a decir. Primero, ¿qué es lo que se ha hecho?
multiplicar a ambos lados de la ecuación 11 por phi sub m de x. Eso es lo primero. Si yo multiplico a ambos lados la ecuación 11 por phi sub m de x, tendría esto. Y luego integrar a ambos lados todo, desde a hasta menos a, con el diferencial de x, obviamente. Entonces yo tendría esta integral, esta integral, esta integral. ¿Por qué estoy integrando? Porque estoy construyendo el producto escalar que ya teníamos con la integral. ¿Qué va a pasar? Que como el sistema es ortogonal, de todos estos productos que están aquí, que ya usted lo está viendo aquí, solamente va a sobrevivir uno, porque si el sistema es ortogonal, los productos cuando son diferentes va a dar cero. Solamente va a sobrevivir el producto cuando m y n sean iguales, por ser un sistema ortogonal. Luego entonces, por eso es que ahí solamente me ha quedado este, que era el que tenía de este lado, y este que es cuando m igual a n. Y de ahí despejo el coeficiente, que era lo que yo quería calcular. Y los coeficientes entonces lo calculo así. Esos son los coeficientes de Fourier. Obviamente, eso yo lo puedo escribir en términos de producto. Es el producto de la función f con los phi sub n. Phi sub n porque es cuando m es igual a n, ¿verdad? Y abajo tengo la norma al cuadrado de phi sub n, porque esto es la norma al cuadrado. Esos son los coeficientes de Fourier, que son lo que usted calcula cuando está desarrollando en serie de Fourier alguna función. Hasta ahora no nos hemos preguntado bajo qué condiciones es posible obtener esta serie. Simplemente estamos haciendo la construcción. Entonces, todo lo escrito aquí se puede resumir de esta manera. Si yo tengo una función, su representación en serie de Fourier sería esta. Estos señoritos son un sistema ortogonal conocido y los coeficientes los calculo así, que son los coeficientes de Fourier. Si el sistema es ortogonal, ortonormal, o sea que la norma es 1, esto me daría 1 y se simplifican los coeficientes. Esto se puede escribir de esta manera como está aquí. O sea que si yo inserto ese coeficiente aquí, la expresión 13 es un desarrollo de Fourier para esta función en torno a este sistema. Y los coeficientes los encuentro de esta manera. Ese mismo procedimiento se hace si consideramos el mismo sistema y una función peso adicional. Va a aparecer todo lo mismo, pero también va a aparecer la función peso. Y entonces se vería así. Los coeficientes. A nosotros nos interesa que el sistema sea completo. Esto de completo no es la misma definición de un espacio completo. Es de completo, un sistema es completo cuando ese sistema no se puede ampliar, sea un sistema ortogonal, y ya no se le puede introducir otro elemento al sistema y que él siga siendo ortogonal. Matemática, dicen los matemáticos que sea un sistema maximal, o sea que no admite otro elemento que sea ortogonal a todo ello, más que el cero. El cero que no está en el sistema es el único que es ortogonal a todo ello. No hay otro.
Estos ejercicios que ustedes tienen aquí, por ejemplo, estos que están aquí, fueron los que yo le presenté allá resuelto, estos que están aquí abajo. Estos que están aquí es para practicar nada más 2 a 2. Estos que están aquí son extraídos, creo, del libro de matemática avanzada de Denis Silva, conjuntamente con esto. Pero esto no se lo puse allá. Entonces, ahora sí puedo volver allá a donde estaban los ejemplos y ver un ejemplo o varios ejemplos de representación. ¿Qué dije aquí? Ojo, aquí estoy y ahí haría lo mismo y ahí estoy obteniendo los coeficientes, que en este caso son 3, el A sub 0, el A sub 1 y el B sub n, el A sub n y el B sub n. Y por ejemplo, ya eso, así fue que se obtuvieron estos coeficientes. Este sistema que está aquí tiene estos coeficientes ya. Y un ejemplo, tengo esta función. Esta es una función periódica. O sea, la gráfica de ella me dice que es 0 en el intervalo desde menos pi a pi, a 0, perdón. Y que 1 de 0 a pi. Entonces, esta función, nosotros queremos representarla como una serie de Fourier. ¿Qué hacemos? Calculamos esos 3 coeficientes que están ahí y lo ponemos ahí y ya. ¿Con quién se calculan? Con la misma función que está ahí y en términos de los otros elementos del sistema. Para esta función, el intervalo donde voy a trabajar es desde menos pi a pi, o sea que p vale pi. Entonces sería ese sistema desde menos pi a pi. Calculo, el A sub 0 es 1, míralo ahí. 1 entre 2, míralo ahí. Y los otros dos coeficientes, el de A sub n es 0, por eso esta va a ser una serie que no va a tener coseno, sino una serie seno, porque este coeficiente es 0. Y calculamos el coeficiente B sub n, míralo ahí, y ese coeficiente está aquí, se sacó el pi fuera, míralo ahí. ¿Qué es este que está aquí? ¿Qué es este que está aquí? Ya, esta es la serie, esta serie de Fourier para esta función tiende a aproximarse a esta función conforme n crece. Nosotros, por ejemplo, podemos introducir esa serie y mirar, más adelante vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en 0, o qué pasa donde la función tenga una discontinuidad de salto, cómo deben ser las funciones, qué es el fenómeno de Hip. Lo pueden ir mirando en los otros videos también, antes de nosotros volver a nuestra próxima clase, próximo encuentro. Aquí tienen más ejercicio y los ejercicios están siendo resueltos. O sea, estos son resueltos también. Miren, el número 2. Estos ejercicios también son del libro de matemática avanzada de Denis Silva. Todo matemático para estudiantes de ingeniería. Donde estamos representando esto en serie. Bien, entonces, como ya dijimos, usted puede, repito, seleccionar, introducir esta sumatoria en
en Wolfram y ver lo que le daría la expresión que es aproximada. Por ejemplo, vamos a introducir eso. Vamos a Wolfram, aquí, ¿verdad? Primero vamos a seleccionar la, la serie. Estamos aquí en la parte del proyector, a ver si le estoy proyectando, usted lo está viendo. La seleccionamos para copiarla. Esa que está ahí, la copiamos y nos la llevamos a Wolfram, la pegamos. Y en vez de ponerle infinito, vamos a ponerle lo primero, vamos a irlo variando para que se vea. Los primeros 3 términos. Posiblemente hay que mirar si se copió bien. Mire, aquí no se copió bien porque va con el N. O sea, vamos a ponerle un paréntesis. Y le damos a Enter. Entonces, ¿qué pasa? Fíjese, con estos 3 términos no está, recuérdese que era desde menos pi a pi nada más. Entonces, aquí era 0, aquí tiene que ir tendiendo a 0 y aquí tendiendo a 1. Pero hay un salto, ¿verdad? Y vamos a observar si ahí nada más tiene 3 términos. 3 términos. Vamos a ponerle 10 términos ahora. Entonces, con 10 términos ya va muy próximo. Mire, aquí oscilando alrededor de 1 y aquí vamos a ponerlo un poco más grande. Y aquí en 0, 0 desde menos pi a pi y 1 de 0 a pi. En el, en el, en el salto debe tender al promedio, o sea, el valor debe ser un medio. Un medio es. Si ahora le avanzamos más todavía, ese fenómeno de que en el salto tiende al promedio se llama fenómeno de Higgs. Si tomamos 30 términos, desde 1 hasta 30, ya usted está viendo que está, mire aquí en el salto. Mire, está muy próximo ya a 1 aquí y a 0 aquí. Y aquí está oscilando un poco aquí en el salto, en la discontinuidad del salto. Bien. Si tomamos 40 términos, pero ya ahí se ve más. Vamos a tomar, qué sé yo, 60 términos. Entonces, con 60 términos, fíjese aquí ya. ¿Lo ve? Entonces, eso es lo que estamos observando. Pues, ¿qué le decía? Que aquí usted tiene más ejemplos, ¿verdad? Calculándolo. Esos coeficientes, seno y coseno para serie trigonométrica de Fourier. Luego, para terminar, porque ya la parte de la clase de hoy la estamos terminando, porque, o sea, no tenemos, se nos está terminando el tiempo. Si vamos al otro material, aquí, entonces, esto era los ejercicios. Aquí te habla del sistema de Gram-Schmidt. Y entonces aquí vamos a hablar de otros sistemas ortogonales para ver en términos de los polinomios de Legendre,
Y esa es la parte que sigue para nuestro próximo encuentro, donde terminaremos este material. Pero ya la serie Fourier trigonométrica y cualquier otro sistema, nosotros la podemos desarrollar. Vamos a ver serie Bessel, Fourier-Bessel, Fourier-Legendre, Fourier-Laguerre, Fourier-Hermite, y así sucesivamente, cuando simplemente lo que estaríamos usando es ese sistema. Bueno, pues nada, lo dejamos. Me faltaba decir, me voy a ir rápidamente al final del material, que para este material estamos siguiendo varios textos de donde lo hemos tomado. Específicamente, estos que están aquí en la bibliografía que estamos tomando para tomar como fuente de esos diferentes materiales, para que conte ahí lo de derecho de autor y esas cosas que es lo que hemos estado siguiendo, okay. Simplemente seguir esos materiales. Entonces, la próxima clase, pues bien, vamos a trabajar nosotros series de Fourier en base a los otros, a otros sistemas. Bueno, lo dejamos ahí, nos quedamos específicamente, y además serie compleja de Fourier que vamos a trabajar en la otra clase. Lo que sigue para completar este material. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y nos vemos en la próxima.